¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a un nuevo espacio que vamos a comenzar a transmitir a través de este canal y por supuesto para contarles a todos ustedes de una experiencia maravillosa que es el Evangelio. Mi nombre es Pablo Farfal y esta mini cápsula o espacio televisivo se llama Pablo Visita las Iglesias. Y hoy día queremos conocer parte de cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo va haciendo en cada una de las personas. Y como es de costumbre, hoy día tenemos a un hermano en la fe, José Pavés, ¿cierto? Que es de Ñancul y que queremos conocer también parte de su vida, de cómo ha sido este encuentro con el Señor. Hermano José, gusto de saludarle. Bienvenido a Pablo Visita las Iglesias. Muchas gracias, hermano Pablo. Bien, no sé, usted me está haciendo una pregunta. Bueno, conocer en primera instancia, hermano, ¿quién es usted? ¿Quién es José Pavés? Bien, yo soy nacido, no aquí en esta zona, un poco distanciado, pero sí dentro de la provincia, en Galvarino. Me crié en Galvarino, estudié y ahí crecí, hasta que un día, ya teniendo 18 años, empecé a sentir una inquietud acerca de quiénes somos, qué estamos haciendo aquí en la tierra, y preguntas que de repente uno no encuentra respuesta, pero que gracias a Dios un día esas preguntas que yo me hacía tenían un fin determinado y me encontré con mi Creador. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo conoce usted al Señor Jesucristo? Que ese es el fin de nuestro programa, de conocer cuáles son las vivencias. Porque algunas personas llegan con dolor, otras personas nacen en el Evangelio. Sí, correcto. Yo no nací en el Evangelio, ni tampoco llegué con dolor. Yo creo que fui afortunado. Tenía 18 años prácticamente, o andaba alrededor de los 18 años. Me tocó de ir a inscribirme al cantón de reclutamiento, a Lautaro, para hacer el servicio militar. Y yo tenía un tío en Lautaro. Entonces, como en ese tiempo la locomoción no era muy buena, sí. Se hacía tarde después para la vuelta, decidí pasar donde mi tío y dormir, digamos, alojar ahí en la casa de mi tío. Y él era evangélico. Ahora él no me habló a mí, pero Dios tuvo conmigo una relación muy bonita. Él me invitó a la iglesia. Yo fui primera vez en la iglesia, digamos, desde que tengo noción de las cosas, porque de niño recuerdo que él me llevó en alguna oportunidad, pero cuando uno es niño se le olvidan las cosas o no entiende el mensaje. Hermano José, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué fue lo que más le causó la atención al momento de querer a lo mejor escudriñar la palabra? Yo creo que para mí fue paso a paso. No fue inmediatamente escudriñar la palabra, sino que lo primero que me llamó la atención fue de conocer gente distinta, porque nosotros los afectos, la forma de querernos de repente, sí, lo cotidiano, la familia, se entiende que nos abrazamos, que nos saludamos a la mamá, a los hermanos, nos alegramos cuando los vemos, pero no había conocido gente que salude tan amablemente a un desconocido, porque yo para ellos era un desconocido. Claro. Yo llegué a la congregación, los hermanos en la iglesia se acercaban a mí, me ponían el himnario para que yo cantara junto con ellos, yo no me conocía los himnos. Cuando llegó el momento de la palabra, alguien se acercó y me ofreció su Biblia para que yo pudiera leer lo que estaba el predicador hablando. Entonces a mí esas cosas me llamaron mucho la atención. Era como estar viviendo una experiencia nueva para mí. El cariño de la gente del pueblo cristiano en ese tiempo, en esa iglesia, fue lo que le llamó la atención. Lo amable que eran con ustedes sin conocerlo, ¿no? Correcto, lo primero que me llamó la atención. La otra cosa es la comunicación, la expresión, digamos. En este caso, los términos, el amén, el aleluya, alababan a Dios. Entonces, esas cosas me llamaron la atención. Pero eso no termina ahí, sino que después al regresar, y por supuesto la palabra, sí. Recuerdo muy bien el primer mensaje que yo escuché.
Y creo que me habló directamente a mí el fue? Señor. Lucas capítulo 15, el hijo pródigo. Entonces, ese mensaje me llegó fuerte, hermano. Porque yo viví experiencias antes de llegar al Evangelio. Yo viví una experiencia muy dura para mí. Yo era joven, tenía alrededor de 14 años. En ese tiempo se estudiaba, los estudios se terminaban como en primero medio. Era lo normal, digamos. Ahora cuarto medio es el estudio prácticamente promedio de la gente. Pero en ese tiempo primero medio, el que lograba el primero medio era bueno. Y yo era una persona bastante buena para estudiar. Me gustaba el estudio. Y no pude seguir estudiando. Éramos una familia bien numerosa. Y me sentí frustrado en algún momento. Y no me sentí querido por mi papá, especialmente. Entonces yo me fui de la casa, hermano. Yo viví esa experiencia. Me fui de la casa y prácticamente yo viví la vida del hijo pródigo. Cuando salí, todo bien. Pero viví 10 días. Yo jamás estaba acostumbrado a pedirle a nadie ni un pedazo de pan ni nada, porque jamás nos faltó. Gracias a Dios nunca faltó en la casa. Entonces, para mí era muy difícil golpear una puerta y decirle, señora, ¿sabe qué? Tengo hambre, ¿por qué no me da algo para comer? No, nunca lo hice. Estuve 10 días fuera. Cuando yo volví flaco, deshecho, y lo único que pensé que mi papá, porque en ese tiempo la gente castigaba, sí. La paliza que me esperaba era dura. No fue así. Ellos también sufrieron por mí. Entonces, cuando yo escuché el mensaje del hijo pródigo, prácticamente me habló a mí, porque el hijo pródigo habla de eso, de dejar su casa, de irse, de apartarse de su familia, de dejar a su padre, sus hermanos, y volver deshecho, volver derrotado. Prácticamente el mensaje era para mí. En esa ocasión, claro, porque todo lo que había estado pasando. ¿Y cuál es la reacción suya, hermano José, al momento de saber que Dios le estaba utilizando al predicador en ese momento y decirle, vente, estoy con los brazos abiertos, esperándote? Claro, yo creo que muchas veces nosotros en las mismas iglesias no nos damos cuenta de la necesidad que hay afuera. Entonces, ese día, a pesar de todo lo que yo viví, de lo amable que fueron los hermanos, ellos no se dieron cuenta que en mí había una necesidad. Entonces yo me fui con esa necesidad a la casa de mi tío, que esa noche alojé en la casa de él, y sentía hambre de conocer más de lo que decía aquel libro, que en este caso era la Biblia, porque si a mí me había hablado de esa manera, me habló al corazón. Entonces yo dije, yo quiero conocer esto, yo quiero conocer porque es algo grande, un mensaje de Dios. Y le conseguí, me acuerdo, un Nuevo Testamento a mi tío. Mi tío me lo prestó, yo con las ganas de que él me lo regale. Él no se dio cuenta tampoco, así que yo volví a mi casa, después mi vida siguió, pero Dios puso esa hambre en mí, esa necesidad de buscar su rostro. Y empecé a caminar y buscar en todo lugar donde yo podía encontrar párrafos de la Biblia. Lamentablemente se me fue muy difícil, hasta que un día llegó mi hermana de Temuco, me acuerdo. Ella ya no está, se fue con el Señor. Y ella me regaló una Biblia. Entonces yo seguí y durante un mes aproximadamente, o quizás un poquito más, caminé y empecé a leer el Nuevo Testamento y leí prácticamente todo el Nuevo Testamento, hasta entrar por primera vez a una iglesia, que vi eran unos hermanos por la calle predicando y yo empecé a seguir el grupo. Entró la caravana, todos mis hermanos entraron y yo entré como el último, a la última banca ahí. Y ahí empecé a caminar en el Evangelio. Qué bonito. Estamos compartiendo, Pablo Visita las Iglesias, conversando con nuestro hermano en la fe, José Pavés, conociendo en esta primera parte su vida y cómo llega al Evangelio. Vamos a seguir conversando con él, pero antes vamos a hacer un pequeño corte. Quiero invitarle a que se quede en la sintonía porque tenemos mucho que compartir junto a ustedes. Ya volvemos. Estamos de regreso después de esa pausa comercial aquí en Pablo Visita las Iglesias, conversando con nuestro hermano en la fe, José Pavés. Estaba contándonos hermano José, de cómo
llega el momento de que conoce al Señor. Pero falta una parte muy importante, y lo conversábamos mientras la pausa, cómo es ese paso que uno tiene que dar para aceptar al Señor en su corazón. Claro, yo como le decía a mi hermano, llegué a la iglesia donde habían hermanos predicando. Y claro, yo había leído ya la Escritura en el Nuevo Testamento y tenía muchas preguntas, muchas interrogantes con respecto a eso también. Entonces yo seguí caminando, congregándome junto a aquella iglesia, aquel grupo de hermanos, y escuché muchas predicaciones hasta que un día uno de los predicadores hace un llamado para aceptar al Señor Jesucristo. Yo ya lo tenía resuelto, creo yo que lo tenía resuelto desde el primer momento, pero en ese momento fue la oportunidad para poder yo recibir al Señor Jesucristo en mi corazón, y así lo hice, y desde ese momento para mí todo cambió. Hermano José, yo entiendo lo que usted acaba de comenzar, pero hay personas que nos están viendo que no son cristianos, a usted que está en la casa en este momento. ¿Cómo le podemos decir a esas personas? Lo importante que es aceptar al Señor en su corazón, pero ¿cómo lo puede hacer aquella doña de casa, aquel varón que está ahí en su hogar o en su trabajo, escuchando y viéndonos en este momento? ¿Cómo puede aceptar al Señor Jesucristo en su corazón? Como lo hemos hecho usted y yo. Claro, yo creo que no existe una forma, ni tampoco un modelo, sino que hay algo más grande todavía, que es la palabra. La palabra llena todos los espacios, la palabra de Dios, a eso me refiero. Sí. Y Dios usa diferentes métodos y diferentes tipos de situaciones para poder uno llegar al conocimiento de la verdad. En el caso mío fue así, debido a vivencias que yo tuve. En caso de algunas personas que también pueden estarnos viendo en este momento, puede ser una enfermedad. Hay otras personas que se sienten también deprimidas, muy necesitadas, y el Señor está para cubrir todos esos espacios. Hay gente en la casa que está en esa situación, sin duda. Mirando a su cámara, ¿cómo lo puede hacer? Bien. ¿Qué tiene que hacer? En primer lugar, yo creo que cuando nosotros queremos adquirir, comprar o hacer cualquier tipo de negocio, tenemos que conocer cuál es el negocio y qué nos ofrece el negocio. Y en este caso tenemos que conocer la palabra. No es que la palabra sea un negocio, pero sí que es importante que para yo poder aceptar a Dios, tengo que conocer quién habla de Dios. Y en este caso, la palabra de Dios nos dice que en primer lugar Dios es amor. Dios nos ama desde el vientre de nuestra madre, desde que el momento nosotros nacimos, Dios nos ama, crecimos, nosotros estábamos como inocentes personas, hasta que llegamos a tener ya conocimiento del bien y del mal, caminamos, hicimos lo que quisimos, y llegamos un día a sentirnos necesitados de Dios, porque en realidad somos creación de Dios. Entonces nos hacemos esas preguntas, y para los que nos escuchan o nos ven, podemos decir que Dios es amor. Y como Dios de amor, Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios nos presenta al Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Entonces, Él ofreció a su amado Hijo para que nosotros podamos llegar a tener salvación y vida eterna. Ahora dice, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, es decir, el que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, no tiene la vida, porque Él es la vida. Es importante saber que la persona lo puede hacer ahí mismo en su hogar, puede llegar a acercarse a algún templo cristiano evangélico, ¿cierto? A hacer esta decisión. ¿Lo puede hacer en el cuarto de su casa? ¿Cómo lo puede hacer? Sí, lo puede hacer en cualquier lugar. Yo he vivido experiencias muy bonitas. Recuerdo en una oportunidad alguien recibió al Señor en un viaje. Yo estaba viajando camino a Temuco. Me fui sentado con una persona ahí mismo en el asiento. Fuimos hablando del Evangelio, de la palabra del Señor. Le presenté al Señor Jesucristo y esa persona ahí recibió al Señor Jesucristo. Quizás alguien está en su cama también a esta hora, pues sufriendo alguna enfermedad o está reponiéndose. No hay un lugar específico para recibir al Señor. Puede ser una iglesia también, en diferentes partes. Puede haber una persona, perdón hermano, que se sienta inmundo, no merecedor de aceptar a Jesús en su corazón.
Bueno, la palabra de Dios con respecto a eso nos dice claramente que todos nosotros nos apartamos como ovejas, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. No por el hecho de que usted y yo estemos aquí sentados y estamos hablando acerca del Señor y que caminamos con Él, nosotros somos mejores que los demás. En ningún momento ni nadie piensa así, porque la verdad es que dice la palabra de Dios que nosotros somos pecadores. Entonces, segundo paso para poder aceptar al Señor Jesucristo hay que reconocer que nosotros somos pecadores. Bendito sea Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer en primer lugar que somos pecadores, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y a eso es lo que vino el Señor Jesucristo, a buscar a los pecadores. Entonces, nosotros reconocemos ante Dios que somos pecadores. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Qué maravilloso es poder compartir con ustedes esto, de que usted también puede aceptar al Señor. El Señor, hermano José, no pide requisitos. No, absolutamente no. La palabra del Señor dice claramente que nosotros no por acciones que hagamos nosotros vamos a ser salvos. Porque por gracia, dice la palabra, y la palabra gracia es un don maravilloso, es un regalo de Dios. Entonces dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, por haber creído en el Señor Jesucristo. Y esto no de vosotros, no es algo que nosotros hagamos, podamos hacer una buena acción, no importa, pero por eso nosotros no vamos a ser salvos. No por gracia para que nadie se gloríe, porque de esa manera cualquier persona que tiene muchos bienes puede darle a los pobres, o hay personas que, yo creo que en este momento alguien piensa inmediatamente en alguien que es destacado aquí en Chile por dar. Pero no por dar mucho nosotros vamos a poder salvos, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. De la única manera que nosotros podamos tener salvación. Es un maravilloso proceso que hemos vivido y que queremos por eso compartirlo con ustedes aquí en nuestro programa. Y yo sé que hay gente que ahí está con aflicción, con necesidad, a lo mejor postrado en cama, y siente la necesidad de abrir su corazón, de poder decir, Señor Jesucristo, quiero que mores en mi vida. Pero hay algo muy importante, hermano José, y lo hemos dicho y sabemos que Jesús es prudente. Él toca la puerta de nuestro corazón para poder entrar. Si nosotros no lo llamamos, no va a entrar. Claro. Bueno, yo delante tocaba un poco el tema del hijo pródigo y justamente es lo que Dios hace, es la manera de trabajar de Dios. Nosotros le somos para Dios muy amados, todos, toda la humanidad. La palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, cuando nosotros nos apartamos y vivimos así, como que si no existiera Dios, Dios está pendiente de nuestras acciones y Él está pendiente de cuál es el momento en que yo voy a decir, me levanto y voy a mi Padre, vuelvo a Dios en este caso, para que la gente entienda, vuelvo a Dios, quien me formó. Me arrepiento, reconozco que soy pecador y vengo y le ruego a mi Señor que me reciba en su casa, porque la palabra de Dios dice que Él está a la puerta, está tocando el corazón. Dios va a enviar de diferentes formas para que nosotros podamos conocerle a Él. Va a usar quizás a un vecino, un amigo, va a usar un medio como la enfermedad, va a usar de repente una necesidad, una aflicción, momentos, diferentes métodos que puede usar el Señor. Todos los medios están a su disposición para que nosotros lleguemos un día y digamos, Señor, realmente reconozco que yo no soy nada, pero aquí está mi vida. Señor, yo te entrego mi vida. Amén. Y es un momento maravilloso el que podemos compartir y queremos compartirlo con usted que nos está mirando. Varón, joven, niño, que haya aceptado o no al Señor, porque también usted que conoció y caminó en estos caminos maravillosos, a lo mejor está distante, quiere reconciliarse con el Señor. Yo quiero invitarle en esta hora que podamos orar, hermano José, por aquellas personas que han sentido la necesidad de abrir el corazón y recibir ahí en donde está, en el lecho de su hogar, al Señor en su corazón. Orar por ellos para ir cerrando nuestro espacio y poder orar y poder que estas personas puedan aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, yo creo que es algo muy grato poder también llevar a una persona al conocimiento de la verdad y aceptar al Señor en su corazón. Yo les invito a que oremos
no sé, tú que estás necesitado, que estás pasando un momento difícil, que necesitas de un Salvador, que Dios ha tocado tu corazón en este día, y te invito para que tú junto a nosotros puedas hacer esta oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora venimos a ti. Señor, confesamos delante de ti que somos pecadores, que, Señor eterno, necesitamos de un Salvador, que nosotros, Señor, en el camino que caminamos, quizás nos equivocamos y caminamos y sufrimos las consecuencias de lo que hayamos hecho y vivido, Señor. Pero en este momento reconocemos que tú has enviado a tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y le recibimos en nuestro corazón, le confesamos con nuestros labios y le rogamos, Señor eterno, que usted nos reciba y nos inscriba en el libro de la vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso es este espacio que hemos compartido, este momento de que usted haya abierto las puertas de su corazón para aceptar al Señor de señores, al Rey de reyes. En un espacio que hemos dedicado a usted y compartido con nuestro hermano José, agradecer en nombre de nuestro programa que haya aceptado esta invitación de poder conversar, de poder conocerle y poder hacer este trabajo importante que es el llamamiento a aquellas personas. Amén. Muchas gracias, mi hermano Pablo, por la invitación. Y para mí es un grato placer, es algo que me llena en realidad, porque vivir la vida cristiana es lo más maravilloso que a cualquier persona le puede pasar en la vida. Su casa, vamos a estar viéndonos seguido entonces en este programa. Muchas gracias, hermano José. Hermano José Pavés, de Ñancul, que compartió con nosotros y que nos hizo vivir este maravilloso momento. Estamos cerrando, estamos despidiendo nuestro espacio en este Pablo Visita a las Iglesias. Gracias por compartir con nosotros, por darse el tiempo de poder compartir la palabra del Señor. Será hasta un próximo programa.